Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje de diagrama de bloques de funciones o FUB, que es muy utilizado para programar controladores programables. Entonces, iniciamos por decir que este es un lenguaje de alto nivel, es decir, es un lenguaje esquemático y lo que lo caracteriza es que está muy relacionado con la lógica booleana, es decir, que está basado en las funciones lógicas o compuertas lógicas, tal como la OR, la NOT, la XOR, entre otras. Entonces, este tema lo vimos la clase pasada, pero únicamente nos limitamos a hablar sobre la parte teórica y no realizamos ningún diseño de ejemplo. Entonces, la clase de hoy vamos a hacer un ejemplo, un diseño y procederemos a simular en Simatic Step 7. Entonces, para ello volvemos y retomamos de forma rápida la parte teórica. Entonces tenemos las funciones lógicas. Entonces, primero hay que decir de que existen dos simbologías para representar dichas funciones lógicas. La tradicional, que hemos, la que hemos utilizado durante todo el curso, y la segunda, que es llamada ANSI, que es una representación más moderna. Entonces, primero hablamos de la compuerta AND. Entonces decimos que la salida de una compuerta AND estará en alto o 1 si todas sus entradas son 1. Si alguna de esas entradas es 0, su salida también será 0. Entonces, en lógica cableada o en automatismos eléctricos, decimos que una la representamos mediante contactos en serie. Entonces tenemos que el símbolo tradicional es este y en un controlador es este. Entonces tenemos que es un rectángulo y con un símbolo de una AND, de una I dentro del rectángulo. Entonces tenemos obviamente que son contactos en serie debido a que sí, para que este voltaje llegue a la salida tienen que estar todos los contactos cerrados o en uno en estado alto para que llegue. Si alguno de ellos está en cero, no va a llegar el voltaje a la salida. Entonces la tabla de verdad es esta. Entonces, como mencioné, sus entradas deben estar en una para que la salida esté en 1. En caso contrario, la salida será 0. La expresión booleana es A por B, que la podemos representar solo AB o a veces con un puntico y listo. Entonces ahora hablamos de la compuerta OR. Entonces decimos que para que la salida de una compuerta OR esté en alto, alguna de sus entradas debe estar en estado alto o un 1 lógico. Si todas ellas están en 0, entonces la salida será 0. La representación mediante contactos son contactos en paralelos abiertos. Entonces, si nos fijamos, aquí está la entrada. Si alguno de ellos se cierra, va a dejar permitir el paso de corriente a su salida. Entonces, su simbología tradicional es esta. En un controlador programable es un rectángulo y en el interior va un mayor o igual a 1. Entonces ahora miramos la tabla de verdad y vemos que la salida es un 1 siempre que haya una de sus entradas en 1. La única manera que sea 0 es que todas sus entradas estén en 0. La expresión booleana es A más B. Ahora hablamos de la compuerta NOT, que no es más de invertir el estado de la entrada. Tenemos que el símbolo es así. En circuitos eléctricos, contactos, es un contacto normalmente cerrado y en un controlador es un rectángulo y un 1. En muchas ocasiones únicamente se coloca un circulito a la entrada, digamos por ejemplo una AND, que esto sea una AND y tiene dos entradas. Entonces a una de sus entradas le ponemos un circulito y ese circulito significa que esa entrada se va a negar. Listo, entonces la tabla de verdad es únicamente negar el estado. Y la forma de representarlo es mediante una raya en la parte superior de la variable. Entonces, por último, la XOR. La XOR básicamente lo que hace es comparar las entradas. Entonces, si las entradas son distintas, la salida será un 1. Entonces, vemos aquí en circuito en compuertas tradicionales, en la parte de un controlador, es un rectángulo con un igual a 1 y en circuito eléctrico es esto. Es decir, si fijamos, cambiamos este de estado, digamos, ambos están en 0. Si cambiamos de estado entonces la corriente irá por acá.
En caso contrario, si dejamos este en 0 y cambiamos este en 1, entonces la corriente entrará por acá. Pero fíjense que si ambos están en 0, no hay paso de corriente, y si ambos los movemos a 1, tampoco habría paso de corriente. La tabla de verdad es esta. Entonces, sus entradas deben estar con estado distinto para que sea un 1. Es decir, que solo podemos hacer un XOR mediante dos entradas. Y la simbología es A más B y S más en circulito. Aquí tendríamos resumido digamos, la equivalencia en circuito eléctrico y en controlador lógico programable, pero no vamos a hacer énfasis en ello. Ahorita hablaremos un poco de los temporizadores para recordar cómo funciona un temporizador a la conexión y uno a la desconexión, para entender un poco mejor el diseño del ejemplo que vamos a hacer. Entonces el ejemplo es el siguiente. Dice que realizar mediante el diagrama FUB que una lámpara se encienda al oprimir un pulsador de inicio. Es decir, que esta lámpara debe encenderse durante 5 segundos, luego permanecer apagada durante 10 segundos y luego quedar encendida hasta que se presione un pulsador de pare que la apagará con un tiempo de retardo de 6 segundos. Entonces aquí me faltó colocar la gráfica y la voy a buscar acá, de cómo debe funcionar este pequeño circuito. Entonces tenemos que la lámpara al oprimir un botón de inicio se enciende durante 5 segundos, luego se apaga durante 10 segundos y luego queda encendida de forma indefinida hasta que se oprima un pulsador de pare, por ejemplo que lo oprimimos por acá, y él 6 segundos después me la va a apagar, es decir, con un efecto retardado. Entonces esto es lo que debemos hacer. Entonces procedemos a ir a Simatic, Step 7, creamos un nuevo archivo. Entonces vamos a escribir, digamos, yo lo voy a llamar ejercicio FUB. Entonces creamos el archivo, luego damos insertar nuevo objeto, vamos a colocar un PLC de la familia 300, luego procedemos a crear la parte del hardware, es decir, agregar la CPU y todo eso. En la clase anterior utilizamos una CPU 312C para ver, digamos, una diferencia con otra CPU. Vamos a utilizar esta, por ejemplo, una CPU 314, y vamos a agregar, bueno, agregamos primero el bastidor para poder ubicar el hardware. Entonces colocamos la CPU. Entonces esta CPU, al igual que la anterior, ya trae consigo unas entradas y unas salidas, unos módulos de entrada y salida, que no siempre lo trae. Entonces en el caso de que no lo traiga, que únicamente, digamos, nos traiga solo la CPU, entonces nosotros debemos aquí en entradas y salidas debemos ubicar los módulos. Entonces aquí dice, por ejemplo, que esta es de 16 entradas y 16 salidas de 24 voltios y 0.5 amperios. O por ejemplo tenemos esta, dice 18 entradas, 8 salidas de 24 voltios y 5 amperios. Pero en este caso, pues ya la CPU nos trae automáticamente las entradas y las salidas, entonces no debemos agregarlas. Entonces vemos que dice que son 24 entradas y 16 salidas. Y aquí podemos ver las direcciones. Entonces tenemos de la I124 hasta la I126. Entonces podemos utilizar las I124.x, la I125.x y la I100.26x. Cada una de ellas tiene 8 módulos de 8 entradas, 8 bits, es decir que podemos tener 3 por 8, 24. Las salidas podemos utilizar la 124X y la 125X, es decir que poseemos 16 puertos de salida. También, a diferencia del anterior, este posee 5 entradas analógicas y 2 salidas analógicas que poseen estas direcciones. Listo, ya teniendo esto le damos guardar y vamos a proceder a crear la tabla de variables. Perdón, la tabla de salidas y entradas.
Entonces volvemos y venimos acá en programa, le damos símbolos y vamos a colocar las entradas y salidas. Entonces, primero, ¿cuál es la salida? Entonces, tenemos que la salida la vamos a llamar lámpara, la vamos a llamar Q125.0. Podemos utilizar la 124.1, 125.2, lo que queramos. La cuestión es que a la hora de montar el circuito con el PLC, debemos saber en qué puerto lo programamos. Las entradas son, por un lado, el botón de inicio, que se representa entonces con la letra I. Vamos a colocarla ahí 124.0 y tenemos el botón de parada. Le vamos a colocar y 124.1 y listo, ya tenemos la tabla de entradas y salidas. Debemos obviamente siempre guardarlo y ya podemos proceder a desarrollar el software. Aquí tiene que estar en FUB, listo. Entonces, diagrama de bloques funcionales o de funciones. Entonces aquí ya se nos abrió. Entonces aquí procedemos a desarrollar el ejercicio y lo primero que nos decía es que la lámpara debe encenderse al oprimir un pulsador de inicio y debe encenderse durante 5 segundos y apagarse. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces debemos usar unos temporizadores. Entonces, recordemos un poco los temporizadores. Tenemos dos tipos de temporizadores, uno la conexión y uno la desconexión. Entonces tenemos que a la conexión, este temporizador funciona después de un tiempo de haberse alimentado la entrada del temporizador. Es decir, que sus contactos internos van a cambiar de estado un tiempo después de alimentar dicho temporizador. A diferencia del temporizado a la conexión o al trabajo, el temporizado a la desconexión o al reposo se activa de forma inmediata al alimentar el temporizador. Es decir, que sus contactos internos cambian de estado inmediatamente al alimentar la entrada del temporizador y van a volver al reposo después de su tiempo preestablecido de conteo. Listo, entonces aquí tenemos los dos símbolos, el de la conexión y el de la desconexión en lógica cableada. Tenemos aquí que en step 7 vienen aquí mediante este bloque. Esta sería la entrada, este es el tiempo que preestablecemos, este es el reset y esta es la salida, que es 1 cuando ha terminado su conteo y 0 cuando está contando. Aquí la diferencia de estos dos es esto. Entonces el ODT es a la conexión y el OFDT es a la desconexión, es decir, temporizado con retardo a la conexión y con retardo a la desconexión. Entonces tenemos aquí una gráfica de cómo funciona. Tenemos la señal de mando, que es la que le entra a la entrada S. Y si nos fijamos, para el temporizador al trabajo, entonces se pone en 1 y él inicia automáticamente a hacer un conteo de temporizado. Después de ese temporizado se activa, manda un 1 y se queda activa hasta que la señal de mando se apague. Entonces fíjense que inmediatamente se apaga y el temporizador también se apaga. El temporizador al reposo funciona distinto. Inmediatamente la señal de control se pone en 1, el temporizador también se pone en 1 y va a empezar su conteo cuando la señal de mando cambie estado, es decir, se mande un 0. Entonces se manda un 0, se desconecta y él inicia su temporizado. Al terminar su temporizado, él llega y se apaga, a diferencia del anterior, ¿no? Entonces listo, ya con esto en cuenta, procedemos a simular, a diseñar nuestro circuito. Y tenemos que primero vamos a hacer que la lámpara se encienda durante 5 segundos al oprimir un pulsador. Entonces, como oprimimos un pulsador, vamos a enviar un 1 y luego un 0. Entonces, fíjense que nos va a servir más un temporizador con retardo a la desconexión. ¿Sí? Entonces, fijémonos, entonces aquí colocamos que lo vamos a llamar T1. A la entrada pues va a ser el botón de inicio. El valor preestablecido dice que es 5 segundos y la instrucción para hacer esto es así.
S5T numeral y el tiempo de conteo que va a ser 5 segundos. Damos enter. Listo, entonces aquí a la salida Q vamos a colocar la bobina, que la bobina es un rectángulo con un igual en su interior, aquí. Y esta la vamos a, pues es la salida llamada lámpara. Entonces fijémonos cómo funciona esto. Entonces vamos a proceder a simular. Primero obviamente hay que guardar. Entonces ya procedemos acá. Aquí sacamos el PC Sim. Entonces aquí recordemos que hay que darle ajustar interfaz para poder conectarnos con el PC Sim. Entonces elegimos esta que dice plssim.mpi. Si no, no nos funcionaría. Entonces ya esperar que termine. Ya tenemos esto. Mandamos esto hacia este lado y vamos a darle aquí herramientas, opciones, asignar símbolos. Venimos acá y asignamos los símbolos del programa que estamos haciendo. Entonces fijémonos que él ya... Ah, bueno, aquí hay que colocarle la 125, ¿no? Porque dije que la salida iba a ser la 125 y la entrada iba a ser la 124. Si tenemos más módulos de entrada, entonces toca venir y darle insertar entrada y agregamos otro módulo de entradas. Pero aquí únicamente tenemos dos entraditas, entonces no hay ningún problema. Tenemos 8 puertos de entrada para este módulo. Entonces fijémonos que aquí ya nos aparece relacionado las variables. Entonces el botón de inicio, el botón de parada y aquí aparece el botón, la salida de la lámpara. Entonces aquí ya está en MPI, es decir que ya tenemos conexión y aquí vamos a cargar el programa. ¿Sí? Entonces aquí ya lo programamos, le damos Run y aquí con este vamos a simular lo que hay acá. Entonces decíamos que teníamos un pulsador, entonces fíjense que lo oprimimos y él no inicia el conteo hasta que se desconecte, porque es un temporizado a la desconexión. Entonces ya fíjense que él empieza a los 5 segundos. ¿Sí? Entonces fijemos que él funciona. Entonces oprimimos el pulsador y hace su temporizado de 5 segundos. Y se apaga la lámpara. Listo, entonces ahí vemos que está bien. Entonces quitamos la simulación y continuamos realizando el diseño. Entonces lo siguiente es programarlo para que cuente 10 segundos. 10 segundos de apagado y se encienda. Entonces, como él debe encenderse después de 10 segundos y debe permanecer encendido después de ese tiempo, debemos obviamente utilizar un temporizado a la conexión para que se quede encendido. Entonces, bueno, entonces para hacer esto, obviamente hay que colocar una OR, ¿no? La OR es porque recuerden que la OR nos permite mediante la tabla de verdad es que una de sus entradas debe ser 1 para que la salida sea 1. Entonces aquí durante los 5 segundos nos está alimentando por acá y esta compuerta va a ser 1. Entonces después de esos 5 segundos se pone en 0 y aquí debe permanecer en 0 durante 10 segundos. Después de los 10 segundos debe mandarme un 1 acá y encenderme. Es decir, dar un camino alternativo para que se encienda la lámpara. Entonces aquí vamos a colocar el temporizado, que como dijimos será un temporizado a la conexión. Entonces lo vamos a llamar T2. Vamos a colocar entonces a la entrada también el botón de inicio y el valor preestablecido es de 10 segundos. Entonces S5T numeral 10 segundos, 10S. Listo, ahí lo tenemos. Y bueno, entonces vamos a analizar. Entonces aquí se oprime el pulsador 1 y luego pasa a 0. Entonces aquí inicia el temporizador de la desconexión. Manda un 1 durante 5 segundos. Luego se apaga. O sea, me permanece esto 5 segundos de encendido y luego se apaga. Entonces fijemos qué está pasando acá. Entonces oprimimos 1 y luego 0. Es decir, que esto no nos va a permanecer encendido. O sea, oprimimos 1 y él hace un pequeño conteo mientras
tenemos pulsado o accionado el pulsador. Apenas lo desconectemos, pues ya no hay nada a la entrada del temporizado y no va a funcionar. Entonces a la entrada debe permanecer activa. Entonces para hacer eso vamos a colocar una marca o una memoria. ¿Listo? Entonces va esta, colocamos esta, una SR, colocamos que es una memoria, colocamos la que es la 1.0 y lo que hace esto es guardarnos el dato, el 1 que mandemos, ¿listo? Entonces aquí le entra el botón de inicio para configurarse. Entonces fijémonos. Entonces ahora sí, entonces oprimimos en 1 el pulsador, entonces manda 1 y luego un 0. Pero como ya mandó un 1, entonces este queda en 1 y el contador entonces arranca su conteo. Entonces arranca su conteo 10 segundos, pero fíjese que él está 5 segundos aquí encendido y este también se está contando a la vez. Es decir, este dura 5 segundos y cuando este termine 5 segundos, este ya lleva 5 segundos. Es decir, que se nos va a permanecer apegado solo 5 segundos, porque aquí colocamos 10 segundos. Una forma sería colocar los 15 segundos y ya tendríamos los 10 segundos de reposo. Sin embargo, para utilizar un poquito más las compuertas, vamos a meter aquí una AND para relacionarlo con este T1, es decir, cuando este tiempo termine, él me inicie este conteo. Es decir, aquí a la entrada vamos a colocar que dependa de T1 y debe ser una negada. ¿Por qué? Entonces fijémonos, él inicialmente, durante los primeros 5 segundos, este temporizado no debe estar funcionando. Entonces, ¿el qué pasa? Entonces, él inicia sus 5 segundos y entonces Q va a estar en 5 segundos. Entonces, T1 va a estar en 1 durante los primeros 5 segundos. Como es 1, entonces aquí que me entra un 1. Lo negamos, manda un 0. Es decir, que él no me va a permitir contar esto. Porque la AND es, lo que dice su tabla de verdad es que todas sus entradas deben ser 1 para que la salida sea 1. Si alguna de ellas es 0, automáticamente a la salida vamos a tener un 0. Entonces, como aquí está activo, aquí manda un 1, lo negamos, manda un 0, entonces no nos permite dejar en funcionamiento el temporizado. Pero fijémonos, cuando él termina su conteo, manda ya un 0. Entonces, como aquí manda un 0, lo negamos, manda un 1 y ya me permite habilitar este temporizado para su conteo. Entonces podemos mirar como aquí la simulación. Entonces vamos y miramos. Entonces vamos a stop y cargamos el programa. Entonces ya con el programa cargado, ya procedemos a simular en PC Sim. Entonces le damos acá para poder ver la simulación. Entonces vamos a Run. Entonces fíjense, entonces recuerden que esto es entonces ahí lo dejamos y recuerden que como es un pulsador, él se debe accionar, o sea, un 1 y luego un 0 para que él inicie su conteo en el temporizador a la desconexión. Entonces mandamos y él inicia. Entonces son 5 segundos, me lo dejo prendido y luego me lo apaga durante 10 segundos. Listo. Entonces, bueno, ya teniendo esto, pues vamos a nuevamente miremoslo por última vez. Entonces, bueno, entonces aquí digamos como no lo hemos reiniciado, pues este nos funciona desde antes. Entonces lo quitamos, entonces él tiene prendido 5 segundos, termina su conteo y mediante el otro temporizador va a contar los 10 segundos de apagado y luego me la enciende con el temporizado a la conexión. Listo, entonces aquí ya quitamos la simulación y continuamos. Ya nos falta el último paso, que es ubicar la parte de que se quede activa. Bueno, aquí se nos queda activa indefinidamente, pero hay que apagarlo
con un tiempo de retardo de 6 segundos. Entonces lo podríamos seguir programando aquí, digamos aquí seguirle colocando señales a esta entrada, digamos a estas entradas, seguirlo colocando aquí, pero vamos a utilizar un nuevo segmento para, digamos, para no rellenar un mismo espacio, es decir, para dividir en pequeñas tareas un problema más grande. Entonces aquí colocamos un temporizado. Este temporizado debe ser a la conexión, es este, lo vamos a llamar T3 y listo. Entonces, ¿por qué a la conexión? Bueno, este me va a mandar un 1 a los reset de los temporizadores anteriores. Entonces, cuando este se activa, digamos cuando oprimimos el pulsador de parada, él inicia su conteo y 6 segundos después va a activar la salida Q. Entonces esta salida de T3 la vamos a conectar aquí y después de esos 6 segundos se va a poner en 1 a la entrada del reset y me va a resetear los temporizadores y me apaga obviamente la lámpara. Entonces listo, ya tenemos aquí el temporizador, colocamos aquí la entrada que debe ser el botón de parada, pero entonces fijémonos algo, que aquí también nos dice que a la entrada es un pulsador de pared. Es muy diferente si fuera un interruptor. Si fuera un interruptor, únicamente dejamos esto así y nos funciona, pero como es un pulsador va a mandar un 1 y luego un 0. Entonces hay que colocar nuevamente una bobina de enclavamiento a la entrada del temporizador. Entonces colocamos la bobina, colocamos la marca, esta digamos llamémosla 2.0, puede ser 1.1 como queramos. Entonces aquí pues le va a entrar la parada, ¿no? Y el bot listo. Y aquí el tiempo va a ser de 6 segundos. Entonces va S5T numeral 6 segundos. Listo, entonces aquí ya tenemos. Y aquí le vamos a conectar que es el T3, que este es el que me va a reiniciar. Una última cosa que nos falta es programar la parte de cómo hacer un nuevo ciclo. Es decir, si aquí oprimimos el botón de parada, este nos queda automáticamente en 1 y me va a resetear esto, y cuando volvamos a oprimir en inicio no nos va a funcionar porque el reset va a seguir en 1, ya que recuerden que este me mantiene el valor en 1 hasta que se resetee el bloque. Es decir que aquí debemos colocar un reseteo. ¿Con cuál puede ser? Con la misma entrada de inicio. Es decir, si nosotros oprimimos inicio es porque queremos un nuevo ciclo y apagamos este bloque de memoria. Entonces ya con ello podemos proceder a simular este circuito, que ya con esto finalizamos. Entonces guardamos nuevamente, vamos al PC Sim, entonces engrandecemos un poco esto para ver mejor y vamos a revisar el programa. Entonces aquí debe estar en stop para poder cargar el programa. Entonces aquí le damos que sí, luego iniciamos, le damos run al PLC y aquí le damos para simular, le damos aquí en este botón para poder ver lo que está pasando acá. Entonces fíjense, entonces cuando oprimimos el botón de inicio, que es 0, me va a iniciar este temporizado a la desconexión y me va a permanecer la lámpara encendida. Bueno, aquí me faltó algo muy importante. Fíjense en que la lámpara me permanece encendida desde un inicio. Entonces esto aquí es un error. Entonces aquí también le vamos a colocar T3. ¿Sí? T3 como está al inicio desde 0. Bueno, entonces aquí nos faltó este T3 para resetear la memoria 1. Porque fijémonos que si no la reseteamos, entonces el circuito no nos va a funcionar bien cuando le demos parada. Él se va a quedar ya
iniciado esta marca de forma indefinida. Entonces, bueno, nuevamente volvemos a cargar el programa. Le damos Run. Y bueno, entonces ya le dimos Run. Entonces le damos este 0. Entonces fijémonos. Entonces él ya nos tiene encendido la lámpara durante 5 segundos. Inicia el conteo del otro temporizado a la conexión. Después de los 10 segundos me la enciende y queda de forma indefinida encendida. Entonces ahí podemos esperar un rato. Vemos que queda encendida y hasta que oprimamos el botón de parada, que es este, él va a proceder a reiniciarme, es decir, a apagarme la lámpara con un retardo de 6 segundos. Entonces oprimimos el botón. Entonces fíjense en que va el conteo de 6 segundos con el temporizado de la conexión, luego manda un 1 al reset y me apagó la lámpara. ¿Sí ven? Ahora con el botón de inicio podemos volver a realizar el proceso. Entonces recuerden, como es un botón, él solo me va a funcionar. Entonces él me va a empezar a contar después de desconectarlo. Entonces fíjense, 5 segundos prendido, luego me lo apaga 10 segundos. Y luego me la deja encendida de forma indefinida hasta que oprimamos el pulsador de parada. Entonces fíjense, en cuenta los 6 segundos y me apaga la salida de la lámpara. Y ya, eso es todo de este tema.